cuando Dios te pastorea. Dios es nuestro pastor. Dios es aquella persona que estará con nosotros día y noche por los siglos de los siglos. Dice que no es una guía temporal, es una guía eterna, aleluya. Dios cuando está contigo, Él está contigo en todo momento. A Dios no le importa tu circunstancia, a Dios no le importa por lo que estés atravesando. A lo único que Dios le importa es que Él va a estar contigo de día y de noche, aleluya. Aunque los problemas te abatan, Dios te dice en esta noche: hijo mío, no temas, porque yo estoy contigo. Dios es tu pastor. Te diré algo, iglesia. Dios te dirige aun cuando no entiendes el camino, aun cuando sientes que no sabes para dónde vas. A veces te vas a sentir sin rumbo, pues déjame decirte que aún en ese rumbo en que no conoces, Dios está contigo, aleluya. Dios te va a guiar. Dios no va a permitir que tú te pierdas, porque mientras Dios esté sentado en su trono hay poder. Mientras Dios esté sentado en tu trono, aleluya, hay gloria. Mientras Dios esté sentado en tu trono hay libertad. Mientras Dios esté sentado en tu trono, tú no morirás, porque Dios, el que te pastorea, está contigo de día y de noche. No sé cómo están esa palabra en esta noche. Pues déjame decirte algo, iglesia, que me escuchas. Dios te dice en esta noche: yo te amo, porque tú eres mi hijo. Desde el momento que tú aceptaste la muerte y resurrección de Cristo, desde el día que tú aceptaste a Cristo en tu corazón y te convertiste en hijo de Dios. Pero hay que entender algo: todos no son hijos. Hay criaturas y hay hijos. Por lo que están en este lugar son hijos de Dios, aleluya. Los que están en este lugar son pastoreados por Dios. Los que están en este lugar son guiados por Dios. Por ende, aleluya, tú vas a llegar a recibir la corona incorruptible, aleluya. Tú no te vas a perder, aleluya. Tú vas a ser salvo, porque el pastor, aleluya, Dios Todopoderoso, está contigo. Su presencia es continua. La presencia de Dios, aleluya, no es intermitente. La presencia de Dios no es como el ángel, aleluya, que venía de tiempo en tiempo a tocar las aguas en Bethesda. La presencia de Dios es constante, está todo el tiempo, aleluya, de día y de noche. Dios no va a estar contigo de tiempo en tiempo. Aleluya, Dios va a estar contigo todo el tiempo hasta que el día que mueras. Él va a estar contigo, guiándote, pastoreándote, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Aun cuando te sientas solo, Dios está allí. ¿Sabes dónde está Dios? Dios no está en la bulla. Dios no está en el ruido. Dios está en el silencio. ¿No están aquí en esta noche? Dios está en el silencio. Cuando tú piensas que estás solo, es cuando más Dios está contigo, aleluya. Cuando te sientes débil, es cuando Dios está ahí para fortalecerte, porque Dios es tu pastor, aleluya, y Él no va a dejar que sus hijos perezcan. ¿Por qué? Porque dice que Él va a dejar las 99 y va a buscar aquella que se había perdido. Tú no te vas a perder, aleluya, porque Jehová es tu pastor. Dice la palabra, aleluya, que saciará tu alma en tiempos de sequía. No necesitas un entorno. Dios no necesita que un entorno sea favorable. Dios trabaja en tiempo y fuera de tiempo. Y tenemos que entender algo, iglesia, que el tiempo de Dios
está por encima de los tiempos de los hombres. Aleluya. Cuando tú piensas que Dios está demorando en responder, déjame decirte que en ese momento es cuando Dios está trabajando, porque el tiempo de Dios no es igual al tiempo de los hombres. Dios no se demora en responder. Dios responde en el momento correcto. Dios responde en el momento oportuno. Y déjame decirte, iglesia, aleluya, que toda petición que tienes delante de Dios será cumplida. Toda petición, aleluya, cumplida. Dios comenzará a traer respuesta a tu vida. Dios comenzará, aleluya, a traer revelación a tu vida, porque Él está contigo. Dios te llena por dentro, aunque todo esté seco por fuera. Muchas veces vas a sentir que te sientes seco, vas a sentir que no puedes más. Pero Dios comienza a trabajar de adentro hacia afuera, aleluya. Dios comenzará a transformar tu vida de adentro hacia afuera, aleluya. Y cuando vayas a ver, vas a ser una nueva criatura en Él, aleluya. Porque todo aquello que no te permitía avanzar, Dios lo quitará de tu vida como buen pastor que es, y te va a llevar, aleluya, a una dimensión sobrenatural. El gozo del Señor no depende de circunstancias. Dios te llena de paz aún en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio del quebranto. Allí está Dios, tu pastor. Dios te dará vigor a tus huesos. Dios te fortalece lo más profundo de tu ser. Dios renueva tus fuerzas físicas, emocionales y espirituales. Dios siempre te va a fortalecer. Aunque sientas que no puedes más, iglesia, Dios está contigo. Tú no estás solo. Aleluya. Déjame decirte algo, iglesia. Algo que Dios me acaba de poner en mi corazón. Aleluya. Tú no eres lo que el hombre dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Aleluya. No importa cómo te vea el hombre, lo que importa es cómo te ve Dios. Porque Dios es el único que conoce el corazón de los hombres. Los hombres ven lo de afuera, pero Dios ve lo de adentro, aleluya. Dios lo que ve es el corazón. Y Dios, aleluya, nadie lo puede engañar. Dios le da fuerza al cansado, aleluya, y fortaleza al débil. Si te sientes débil, déjame decirte, te fortalece. Si te sientes cansado, aleluya, Dios te va a dar energía para que sigas avanzando. Porque serás como un huerto de riego. Siempre dará fruto aún en tiempos difíciles. Dios te mantiene fresco, vivo y productivo. Y no serás movido por las estaciones del mundo. Pero hay un detalle, iglesia. Para yo estar en ese lugar de riegos y para ser un árbol que dé fruto, no puedo ser un árbol caminante. ¿Sabes qué es un árbol caminante? Es una persona que no tiene fundamento. Es una persona que anda de iglesia en iglesia, no se establece en una. Esas personas que andan de iglesia en iglesia, aleluya, y no son establecidos, nunca van a raíces y nunca van a crecer y nunca darán fruto. Tienes que mantenerte establecido para que Dios entonces comience a trabajar contigo y entonces comiences a dar el fruto que tienes que dar. Tienes que comenzar, iglesia, a dar el fruto. Tienes que comenzar, iglesia, a cimentarte
Tú eres de esta casa, tienes que morir en esta casa, porque en esta iglesia Dios te pastoreará, en esta iglesia Dios te levantará, en esta iglesia Dios te va a utilizar grandemente, aleluya. Este es tu lugar. Dios pastorea, aleluya, este lugar por medio de sus pastores, dándole palabra para alimentar a su iglesia. Serás como manantial de agua que nunca faltan. No solo recibirás, sino que también vas a dar. Serás una fuente de vida para otros. Lo que Dios pone en ti será inigualable, inagotable, aleluya, cuando estás aquí en esta noche. Los que se dejan pastorear por Dios son tan bendecidos espiritualmente que no solamente reciben, sino que también dan, aleluya. Y donde tú vas, eres de bendición para otro, aleluya. Tú no eres de maldición, tú eres de bendición, aleluya. Y Dios te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero ahora voy a entrar en un momento donde hay reglamentos. Para ser pastoreados por Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si no eres guiado por el Espíritu Santo, déjame decirte que vas a fracasar. Que dice Hechos capítulo 13 verso 4. Dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, decidieron ir a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y vemos que cuando Pablo sale uno de sus viajes, él no salió porque él quería salir. Él salió porque el Espíritu Santo, aleluya, lo guió y lo instruyó a donde tenía que ir. ¿Sabe por qué muchos cristianos fracasan como cristianos? Porque no se dejan guiar del Espíritu Santo. Dios puso al Espíritu Santo para que te guiara, aleluya. Dios puso al Espíritu Santo para que te en esta vida, aleluya. Dios lo puso como consolador. Dios puso el Espíritu Santo para que no mueras, aleluya, para que logres los propósitos de Dios aquí en la tierra. Para ser pastoreado por Dios, debes dejar de guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios te pastorea? Por medio de la palabra. Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies la palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la que te guía. La palabra es la que ilumina tu vida. Esta palabra, la Biblia, es el manual que Dios nos dio, aleluya, por el cual Él habla nuestras vidas y por el cual Él nos pastorea. ¿Qué dice la palabra? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no vas a adorar imágenes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién lo dice? La palabra iluminando tu vida, y es Dios pastoreándote a través de su palabra, aleluya. Dios te pastorea por medio del Espíritu Santo. Dios te pastorea por medio de la palabra. Dios te pastorea por medio de la oración. ¿Qué dice en Hechos capítulo 1 verso 24? Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ahí estaban los discípulos de Jesús, viendo quién sería el sucesor de Judas. Pero ellos no escogieron el sucesor de Judas de dedo. Dice que ellos oraron a Dios, porque Dios es el que conoce los corazones. Y ellos escogieron el sucesor de Judas
¿Por medio de qué? De una revelación. ¿Por medio de qué? De la oración. Si tú quieres que Dios comience a traer revelación a tu vida, que Dios comience a hablar a tu vida, de que Dios comience a revelarte lo oculto, entonces debes comenzar a tener una vida de oración. Dios nunca va a traer revelación a una persona que no ora. ¿Quieres que Dios te revele? Comienza entonces a intimar con Dios. Comienza entonces a buscar su presencia. Comienza entonces, aleluya, a buscar más de Él. Porque hay muchos para este tiempo que dicen Dios dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Ni siquiera tienen vida de oración, ni siquiera oras ni en la mañana, ni en la noche, ni al mediodía, ni siquiera gracias le dices a Dios y andas diciendo que Dios me dijo. ¿Quién te dijo? Fue el diablo que habló, porque Dios no le habla a la carne, Dios le habla al espíritu. Cuando Dios te habla, Él trae paz a tu vida. Cuando Dios te habla, aleluya, en tu vida no va a haber miedo, no va a haber temor, va a haber confianza, aleluya, porque Dios, aleluya, trae confianza a aquellos, aleluya, que lo siguen. Dios le trae paz a aquellos que buscan su presencia. Si te sientes que estás con temor, si te sientes que estás abatido, comienza a doblar rodillas. Comienza a buscar a Dios. Comienza a intimar a Dios. ¿Quieres que Dios te revele? Ora. No inventes en el altar. Si Dios no te dijo, no digas. Hay muchas personas que dicen Dios dijo, aleluya. Los que han leído la Biblia dice, ay de aquellos que digan que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada, porque a esos Dios, aleluya, traerá juicio sobre su vida. Y si tú no quieres juicio sobre tu vida, aleluya, no digas lo que Dios no te ha dicho que digas. ¿Cómo están aquí en esta noche, iglesia? ¿A quienes Dios dirige? Aquellos en quien Dios se complace. Dice, cuando Dios te dirige, ¿sabes qué pasa con eso? Dice que no tendrás hambre ni sed, ni calor, ni el sol, ni el sol afligirá, disculpa, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Eso está en Isaías 49, verso 10. Cuando Dios te pastorea en momentos de angustias, en momentos de hambrunas, Dios te va a sustentar. Y yo puedo testificar de eso. En tiempo de pandemia me quedé sin trabajo, pero en tiempo de pandemia compré televisor. En tiempo de pandemia compré cama. En tiempo de pandemia, aleluya, pagué mi deuda de $5,000 que debía, aleluya. Y Dios es mi testigo, aleluya, que no estoy mintiendo, porque Dios está contigo en tiempo y fuera de tiempo. Dios, aleluya, no le importa cuántas pestes se quieran levantar. Dios no le importa, aleluya, lo que el diablo quiera hacer. Déjame decirte que si eres pastoreado por Dios, nada, nadie podrá tocarte. Caerán 1,000 y 10,000 a mi diestra, aleluya, pero ninguno podrá tocarme, ninguno podrá llegarse a mí, porque el que me pastorea, Jehová,
está conmigo. Aleluya. Jehová está contigo. Aunque se levante el diablo en contra tuya, aunque se levante el diablo en contra de tu familia, aunque se levante el diablo, aleluya, en tu finanza, no podrá, aleluya, porque Jehová que te pastorea está contigo. ¿A quién Dios pastorea? Aquellos que lo buscan sinceramente. Te pregunto algo, iglesia. ¿Tú estás buscando a Dios sinceramente? ¿Tú buscas a Dios realmente de corazón? Dios está contestando tus oraciones. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos 16, verso 9? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ese hombre macedonio estaba orando a Dios Macedonia. Y donde, aleluya, estaba Pablo. Pablo estaba en Troas, región de Misia, la que hoy conocemos como Turquía. ¿Sabe la distancia que hay entre Troas y Macedonia? 250 kilómetros. A Dios no le importa la distancia. Mientras que tu oración sea sincera de corazón, Dios va a llevar, aleluya, Dios va a traer hombres sin importar dónde sea, aleluya, para que vengan a ti a traerte una palabra de parte de Dios. No importa la distancia, aleluya, después que tengas un corazón íntegro a Dios. La oración de ese hombre, aleluya, era íntegra. Dios te dice en esta noche, iglesia: escuché tu oración. Estás hoy aquí en esta noche, es porque Dios está escuchando tu plegaria. Déjame decirte, mujer que me escuchas, tu hijo servirá a Dios, tu esposo servirá a Dios, aleluya, y no vas a morir hasta ver a tus hijos sirviendo a Dios, aleluya, porque es una promesa entre Dios, aleluya, contigo, aleluya, y tu familia no se perderá. ¿Por qué? Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Jehová hará cosas grandes contigo, iglesia, pero cuando lo busques de corazón. Cuando los dirige el Señor, Dios te dirige constantemente. ¿Qué nos dice en Salmos 78:14? Dice la palabra de Dios que Dios lo guió de día con una nube y toda la noche con el resplandor de su fuego. ¿Sabes qué es la nube? La nube es su presencia y el fuego su poder. El fuego es aquel que consume, aquel que quema, aquel fuego. Todas cadenas, aleluya, tienen que destrozarse, tienen que romperse. Con el fuego todo altar se quema. Con el fuego, aleluya, no hay nadie que pueda pararse, porque el fuego es el poder puro de Dios. Pero ¿sabe por qué Dios guiaba a su pueblo de día con nube y de noche con fuego? Porque el desierto en el día es caliente y de noche es frío. Dios en tus momentos calientes pondrá su, aleluya, su nube encima de ti para que no te quemes.
Y en tus momentos de frío, Dios pondrá su fuego, aleluya, para calentarte, aleluya. Y déjame decirte que si te sientes frío, clama a Dios para que mande su fuego, aleluya, para que te caliente, para que te reviva, aleluya. Porque el único que puede ayudarte es Jehová por medio de su poder.